Dios le bendiga, amada iglesia. Dios bendiga a los santos en esta preciosa hora de la tarde. Dios les guarde. Es un placer, es un honor estar nuevamente a través de las redes sociales para hablar la palabra del Señor, compartir la palabra del Señor. Antes de comenzar, mi amado, estemos pendientes a las noticias, estemos pendientes a lo que está pasando a nuestro alrededor. Para que podamos estar al tanto de cómo van las circunstancias y las situaciones en lo que está pasando a través de la nación. Quisiera en esta preciosa hora, antes de comenzar, orar, dándole gracias al Señor primeramente por este día que nos ha permitido. Oremos todos. Padre, te damos gracias por esta preciosa oportunidad que nos permite de estar nuevamente, Señor, a través de estos medios, Padre Celestial, para hablar tu palabra, llevar un mensaje, Dios mío, de conciencia, un mensaje, Padre Celestial, que traiga convicción, que traiga entendimiento, mi Dios amado, y sobre todas las cosas que traiga paz, tranquilidad, consuelo, armonía, Señor, en estos tiempos tan difíciles. Mi Dios amado, ruego en el nombre de Jesús de Nazaret que tu Espíritu Santo me asista. Dios eterno, reprende toda opresión, oposición, Dios mío, del maligno. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Mis amados, me gustaría que fuéramos a la palabra rapidito en el libro de Filipenses, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Vamos a estar tomando en esta hora una historia bastante conocida del apóstol Pablo, pero quiero comenzar con el libro de Filipenses porque necesariamente el libro de Filipenses y la historia de Pablo están entrelazadas. Y quiero que veamos desde la perspectiva correcta, quiero que veamos lo que le está ocurriendo a Pablo. Y dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses capítulo 1 versículo 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que ha comenzado en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiero traer a colación o quiero traerle el porqué de haber leído el libro de Filipenses para luego ir al libro de Hechos. Quiero que vayamos ahora al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25. Vamos a leer solamente el versículo 25. Vamos a tomar otros textos, pero específicamente el versículo 25. Dice, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Por qué comencé con el libro de Filipenses y por qué ahora voy al libro de los Hechos? Mientras estaba viendo la palabra del Señor, meditando en ella, me di cuenta, o el Señor puso esto en mi cabeza, en mi mente, y comencé a mirar el hecho de que el libro de Filipenses está escrito a una iglesia o está escrito a un pueblo donde Pablo tuvo una experiencia tremenda, una experiencia que marcó la vida de Pablo y que ha marcado la vida de todos, y es la historia en la que hoy me he referido en el libro de Hechos. Pablo sale en uno de sus viajes misioneros y tiene una visión donde un hombre macedonio le dice, pasa por Macedonia y ayúdanos. Entonces Filipos es la primera ciudad que está al borde de lo que es Macedonia. Y Pablo entra a la ciudad de Filipos y allí predica la palabra, y en tanto está predicando la palabra, aparece esta muchacha con un espíritu de adivinación, y este espíritu de adivinación llega un momento que molesta a Pablo al punto que Pablo manda a echar afuera ese demonio. Pablo es encarcelado, o Pablo es apresado por haber hecho esto, y lo llevan a la situación que hoy estamos mirando, y es en Filipos donde Pablo tiene esta situación, y es el libro de Filipenses, el lugar que Pablo toma para desarrollar una palabra que traiga a los filipenses un sentido de orientación del por qué nuestros dolores, nuestras prisiones, nuestras limitaciones deben de convertirse en una oportunidad para hacer algo mejor.
Mi amado, todas y cada una de las cosas que nosotros vivimos en nuestra vida, y quiero que vayamos obviamente al principio. El libro de Génesis tiene un ejemplo perfecto cuando dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. En la tierra había caos. Para que haya una oportunidad, tiene que existir un caos, tiene que existir algo que nos impulse a operar, que nos impulse a pensar, que nos mueva a crear cambios. Y el caos, la desesperación, estos momentos difíciles son los útiles para que cosas mejores comiencen a ocurrir. Y Dios así lo plasma en el libro de Génesis. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Y en ese desorden y en esa soledad, en ese vacío, Dios crea de la nada la oportunidad de que exista todo. Todo lo que vemos, todo lo que conocemos, todo existió después del caos, después de la desesperación, después del vacío, después del desorden, existió todo. Así que, mi amado, para que piense en los momentos difíciles como un momento para oportunidad, como un momento para crear. Y esto es lo que queremos ver en esta preciosa hora de la tarde. Pablo estaba en Filipos y Pablo comienza a predicar su palabra, la palabra del Señor, mejor dicho. Y como le dije antes, esta muchacha comienza a hacer algo que a Pablo le incomoda. Pablo es encarcelado por echar este espíritu fuera. Y algo que me llama la atención es este versículo 25, y quiero leer un poquitito antes. En el versículo 23 dice: después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel a Pablo y a Silas, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cepo. Quiere decir que después que Pablo tiene esta intervención con esta muchacha y el demonio sale, Pablo se ve en la situación donde es encarcelado, es aprisionado, su libertad es coartada. No tan solo es metido en la cárcel, la Biblia especifica que había un lugar separado, todavía más profundo, había un calabozo todavía más profundo, había un calabozo todavía más oscuro, más lejano. Había un lugar donde todavía era mucho más difícil o improbable salir. Y allí es donde envían a Pablo y a Silas, en el lugar donde es casi improbable que salgan. Le habían dado una orden al carcelero y le dijeron: guárdalos con seguridad. El carcelero no solo los mete en el lugar más recóndito de la cárcel, más escondido, sino que también se va a un límite y les pone cepo en los pies. Quiere decir que ahora los limita en su movilidad, los limita en el movimiento. No tan solo les limita el espacio, sino que les limita el movimiento. Entonces, mi amado, esto trae conciencia a nosotros, porque tal vez nosotros estamos en este momento viviendo un momento de limitación de espacio, pero de limitación de movimiento también. En muchos países se ha estado utilizando lo que es el toque de queda, lo que es el famoso lockdown, donde el gobierno le ha prohibido prácticamente salir de los hogares y ha convertido los hogares tal vez en ese lugar más adentro, en el lugar más oscuro. Y han utilizado la situación de este virus que está azotando al mundo entero como el cepo que limita el movimiento. Yo quiero que usted vaya mirando a raíz de la palabra que tal vez hayan límites, pero en los límites tú puedes tener intimidad con Dios. Porque Dios, como dije anteriormente en otros mensajes, Dios es un Dios que no se rige por los límites físicos que el hombre pone. Dios no tiene límites. Tú y yo tal vez tengamos límites, pero Dios no. Entonces,
tal vez todo lo que está ocurriendo limita físicamente nuestra vida, pero espiritualmente crea el caos que se ha generado físicamente, el caos que se ha generado literalmente en lo físico. Crea en lo espiritual una oportunidad para que algo mejor ocurra, para que algo mejor crezca, para que algo brote, para que algo dé fruto. Mi amado, y es que estos tiempos de limitaciones, estos tiempos donde nuestra movilidad está limitada, como estuvo la de Pablo y la de Silas, comenzaron a crear en ellos, comenzó a germinar en ellos la intención de la intensidad de la adoración en medio de la limitación. Y esto es impresionante porque la Biblia nos habla que Pablo ahora, estando metido en este lugar, comienza a medianoche. Dice la Biblia que comenzó a medianoche a orar. Pablo y Silas comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios a medianoche. Y esto es importante porque la expresión a medianoche implica o quiere dar la impresión o quiere dar a conocer que hay personas o hay hombres que estaban en los puestos de vigilancia, o sea, era el puesto del vigía. A medianoche llegaba el cambio de guardia o de guardia en lo que eran las murallas de las ciudades. A medianoche llegaba ese cambio de guardia y había un hombre fresco, había un hombre que había descansado, había un hombre que tenía toda la intención de quedarse y pernoctar, romper la noche, como decimos por ahí. Y este hombre estaba vigilante. El hombre que salía ya estaba cansado, pero el que entraba a medianoche estaba en su mejor momento, estaba con todas las energías. Y la Biblia dice que Pablo y Silas estaban en ese mover, en ese movimiento. Tal vez en lo físico estaban cansados y habían sido azotados, habían pasado por una situación extrema, pero la situación física provoca en ellos que a medianoche, como dos centinelas, como dos guardias, estuvieran espiritualmente fortalecidos y frescos para poder comenzar a interceder y adorar a Dios en medio de la limitación. Y esto es importante, mi amado, porque son los momentos donde conocemos la intimidad con Dios, nos permite conocer a Dios. Dice entonces la palabra que estaban orando, estaban en una comunicación, estaban cambiando información, estaban en ese reconocimiento con alguien de mayor rango. Cuando una persona que está en la milicia es puesto en el departamento de comunicaciones, esa persona siempre está conectada con alguien de mayor rango que le está dando a este militar o a este soldado, le está dando información valiosa o le está dando órdenes importantes. Y Pablo y Silas estaban como soldados en esa comunicación, en esa coinonía con el Espíritu, y estaban recibiendo del Espíritu Santo información, estaban recibiendo del Espíritu Santo orden para que cantaran, para que adoraran en medio del caos que estaban viviendo. Esto comienza a tomar un giro porque Pablo y Silas comienzan a operar en el Espíritu en medio de la limitación. En medio de lo que tú y yo conocemos como límites, Pablo y Silas estaban comenzando a romper los límites y comienzan a mirar de cara a una libertad espiritual que ningún encierro puede mantener en cuatro paredes. Y esto es lo que yo quiero llevarte hoy. En medio de tus límites, en medio de tu poca movilidad, comienza a intimar con Dios como lo hizo Pablo y Silas. Dicen que estaban orando, que estaban adorando y que todos los presos que estaban en aquel lugar los oían.
estaban escuchando. Tus límites, tus limitaciones provocan en ti adoración o provocan en ti una queja. Provocan en ti oración o provocan en ti una angustia penosa, pesarosa, que lo que hace es hacerte quejar, hacerte hablar mal, hacerte pensar mal. ¿Qué está provocando tu límite? ¿Qué está provocando? Está provocando que los que te oyen alrededor puedan identificar a un hombre o a una mujer de Dios que está tomando y está haciendo con lo que tiene, está sacándole provecho a todo lo que tiene, en lugar de estar criticando o en lugar de estar quejándote o en lugar de estar entristecido, abatido. Estás sacando lo mejor que puedes sacar de tu momento de limitación, de caos. Y es importante que tú y yo comencemos a mirar de cara a lo que está pasando el mundo en estos momentos. El mundo está en un límite, el mundo está encerrado, el mundo está bajo llave, pero tú y yo estamos libres en Cristo, dejándonos escuchar, poniendo alabanza, adorando a Dios en medio del límite, hablando la palabra con quien podamos, dejándole saber al mundo que hay una esperanza que se llama Jesucristo. Y esto sigue operando en Pablo y Silas y sigue operando en aquel lugar. Condiciones tremendas, porque dice la palabra del Señor que de repente sobrevino un gran terremoto, hubo un mover de los cimientos de la prisión. Y esto comenzó a dar vueltas en mi cabeza, porque cuando yo oí que había un terremoto, yo dije, algo se estaba moviendo debajo de los pies de Pablo y de Silas. Y la Biblia estipula que fueron los cimientos. Cuando hablamos de cimiento, hablamos de fundamento. Hay fundamentos en nuestras vidas que tenemos que romper, que no van con la palabra de Dios, que no van con el ejercicio a la adoración a Dios. El fundamento de nosotros es Cristo. Nosotros somos fundados en Cristo y es importante, mi amado, que esos terremotos se den cuando comienzas a adorar a Dios, cuando comienzas a intimar a Dios en tus limitaciones, que comience a temblar y esos cimientos, esos fundamentos que no están conforme a la voluntad de Dios se rompan. La palabra dice que los cimientos, los fundamentos, el piso comenzó a moverse y las puertas, lo que estaba limitando a Pablo y a Silas se abrió. No solo se abrieron las puertas, dice literalmente, dice que se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Habían dos hombres adorando a Dios en medio de sus limitaciones. Habían dos hombres que físicamente estaban encerrados, pero espiritualmente estaban muy lejos. Habían salido, estaban fuera de aquel lugar. Dice la Biblia que cuando aquel terremoto comenzó a mover los cimientos, los fundamentos de aquella cárcel, las puertas se abrieron y todos, quiero recalcarlo, todos los que estaban en aquel lugar, dice la Biblia que fueron sueltas sus cadenas. Mi amado, las limitaciones físicas no necesariamente limitan el espíritu, y el espíritu libre que adora a Dios de manera libre opera libre. Las cadenas y las puertas que hay alrededor de nosotros se tienen que abrir y se van a romper. Quiero ir terminando ya porque comencé en Filipenses y quiero acabar en Filipenses. La Biblia dice, mi amado hermano, en el libro de Filipenses, porque esta situación de Pablo ocurre en Filipos. Luego Pablo le escribe a los filipenses en el libro de Filipenses capítulo 1 y dice que el que comenzó la buena obra. Oye, estar preso tal vez para ti no sea una buena obra, pero en las manos de Dios las limitaciones se convierten en una buena obra. Y dice Pablo que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Quiere decir Pablo que el que tú estés viviendo en tus límites, la palabra me dice a mí que el que te hace operar en tus límites seguirá perfeccionándote hasta el día que Él venga. Mi amado, quiero concluir con esto poderoso. Dice la Biblia en el capítulo 1, versículo 12. Dice Pablo, quiero que sepas, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado, han beneficiado, han traído, dice, han redundado más bien para el progreso del evangelio, que tus límites operen para el progreso del evangelio, que tus límites no te mantengan callado, que tus límites operen para el progreso del evangelio. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho evidentes, patentes, claras. Mis prisiones, dice Pablo, mis prisiones se han hecho evidentes, claras, conocidas en todo el pretorio. Mi amado hermano, dice, y la mayoría de los hermanos a causa de estas prisiones han cobrado ánimo y se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor. Pablo asegura que sus prisiones trajo ánimo a otros que estaban afuera. Que tus prisiones y que tus límites traigan ánimo a otros a hablar del evangelio. Que tus prisiones y tus límites no te mantengan encerrado. Que tus prisiones y tus límites otros la puedan escuchar tu adoración. Para que ellos comprendan que los límites del hombre no necesariamente son los límites de Dios. Te pido en esta hora que recibas fuerza, que recibas bendición, que recibas ánimo. Ánimo. Dice Pablo en el capítulo 4, versículo 4, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. En medio de tus prisiones, en medio de tus límites, en medio de tu poco movimiento, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amada iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde. Oramos. Padre, te doy gracias por esta palabra. Bendice a la iglesia, bendice a Sión y bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.